repítelo por favor. ¿Sí? Entendí. Excelente. ¿Cómo estás tú? Le dije a Francisco, es imposible que no venga mañana. Te dejo. Nos vemos. Ya. Qué bueno que haya venido. Mejor, sí, mejor. Igual, bien, bien. Sí, me llamó por teléfono. Así que gusto ver. No, yo pensé que ella no se iba a animar porque había escalera. Qué gusto de verte. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo soy La autora del libro. el intermediario con la Mariana. Exactamente. Y no podía. Sí, pero ya le conté el Ya. Qué guay. Se me hizo demasiado amiga. Y nosotros estamos abajo con tu papá. Estamos conociendo con varias personas. Y ahora Julita. Alexet Chaleur. Ay, sí, pero hay aire acondicionado aquí. Sí. Es la otra autora Marisola. Mucho gusto, Mariluz Medina. Hola, La buenas tardes. Julita Sauruaga. Buenas tardes. La Francisca Folch. Petercita Saavedra. Te voy mejorando. ¿Podríamos sacar unas fotos más? Ya, por favor. Por favor. Julie. Pero ponte aquí, pero ¿por qué te sales? Porque son las amigas. Ya. De la Sánchez. Otra más. Gracias. No quiso acentuar cada uno con su gusto. ¿Cómo andamos? A la que te dije, nada más. Yo no te mandé tarjeta, pero
También. No, tu idea lo demás. Va a estar en primera fila junto con Luciano. Sí, yo quería el stand y el señor dijo que no, que se iban a caer. Partimos así en la mitad, aquí, así como así. Porque para que la mano no se vea, ¿no? Hola. Buenas, Juan Antonio. Hola. Hola. Mira.
Bueno, ahora sí, bienvenidos. Les pido nuevamente disculpas por el atraso, que fue por motivos de fuerza mayor, y les doy la bienvenida a un nuevo lanzamiento del Mercurio Aguilar. En esta oportunidad presentamos la biografía de la destacada bailarina Sara Nieto. Y bueno, luego de un arduo trabajo de investigación, sus autoras, Marisol Calderón y Francisca Folk, nos presentan en este libro un retrato inspirador de la vida de, como les digo, esta destacada bailarina. Nos acompañan hoy aquí en el Teatro Municipal, que es casi como la casa de Sara Nieto, Juan Antonio Muñoz, editor de espectáculos del diario El Mercurio, bueno, las dos autoras, Andrés Rodríguez, director del Teatro Municipal, el afamado director de orquesta Miguel Patrón Marchand y Julio Boca, el destacado bailarín internacional. Entonces, bueno, para empezar, dejo con ustedes a Juan Antonio, que va a decir unas breves palabras como todo el resto del equipo. Voy a tratar de que sean breves. Yo no quiero usar esto. ¿Se escucha mi voz allá atrás? Sí, sí, ya. Eso. Bueno, voy a citar al libro. Y el alma, ya no vigilada, quiere volar, liberada sus alas en el círculo mágico de la noche para vivir profundamente 1000 veces. Es la cita de Gese, incluida por Francisca Folk y Marisol Calderón en esta minuciosa biografía que me llevó a las 1000 vidas de Sara, que tantas veces amó y murió en el escenario principal de este teatro. Ahí ella liberaba sus alas y demostraba que cuando hay un intérprete de valor, Giselle, Odile y todos esos espectros de la danza resurgen dotados de una modernidad que deja sin comentarios posibles a esos dueños de la verdad contemporánea, esa que mira con desdén al ballet clásico, a la ópera y a los grandes textos dramáticos. También me llevó a volver a constatar el sentido profundo de vivir la pasión. Solo hace falta la pasión por bailar, dice Sara, casi sin explorar la profundidad abismal de su afirmación. La humanidad que implica la elección de una carrera así, tan difícil y tan corta, que exige tanto del artista mismo y de su entorno inmediato. Francisca y Marisol dan cuenta de eso a través de un texto muy bien escrito que devela paso a paso, minuto a minuto, la vida de una bailarina. Los detalles cotidianos, los encuentros y desencuentros y el gran encuentro, el de la artista consigo misma, esa que consigue penetrar el misterio de sus personajes y plasmarlos en el escenario. El recuento exhaustivo que hacen las autoras es admirable, pero también lo es cómo consiguen entramar una vida particular con la historia de una compañía y hasta con la historia de un país. Porque la vida de Sara sobre la escena es casi en un 100% la del Ballet de Santiago y de toda esa gente que lo hizo posible. No tenemos en Chile suficientes textos que den cuenta del desarrollo de las artes de la representación. Menos los hay sobre el ballet chileno. Este libro, entonces, puede leerse bien en dos planos. Uno, el personal de Sara con sus anécdotas. Y otro, la conquista de un grupo humano que luchó por un sueño desde dentro de la escena, como Edgardo Hartley, Bertica Prieto, Octavio Chintolesi, Iván Nagui, Luz Lorca, Sara y Luciano, porque no me vengan a mí a decir que Luciano estaba fuera del escenario. Desde la dirección del teatro, como Andrés Rodríguez, desde la orquesta, como Miguel Patrón Marchand, y también desde el periodismo, como hizo Susana Ponce de León, como hizo Federico Heinlein y Hans Hermann, entre muchos otros, pero principalmente ellos. Así, la historia de Sara, uruguaya, se convierte también en parte de la historia de Chile. Brevemente, quiero contarles cómo fue que sucedió todo esto, según pude recoger hace algún tiempo. Muchas de estas cosas también están en el libro. En Malvín, un sector de Montevideo, la familia de Luciano Lago era famosa. Eran los dueños de la panadería, del cine y de un hotel. De todo el barrio, en definitiva. Ellos eran los famosos. La bailarina Sara Nieto era una anécdota en todo esto. Era una anécdota que causaba comentarios. Nadie en la playa podía sustraerse a sus ojos
su pelo y su cuerpo. Entonces se corrió la voz. La Sara y Luciano. La Sara y Luciano. ¿Qué les pasa?, decía yo, si somos amigos de toda la vida, cuenta Sara. Tenían 12 o 13 cada uno cuando se vieron por primera vez. Él fue mi primer pololo, pero eso duró poco, 2 meses. No, 3 meses. Ella se acuerda perfecto cuánto duró. Luciano remete. Yo volví luego de docenas de pololos efectivos. No sé si son docenas, pero eso dice. Nos juntamos 9 años después y nos casamos. Pero se veían siempre por ahí. Ella era admiradora de mi grupo de rock. Se llamaba Los Golfos y llegamos hasta grabar. Yo odiaba tu grupo de rock, Luciano, dice Sara. Hasta en mi casa se escuchaba cuando ensayaban. Yo quería escuchar mis cosas, mis discos, era un desastre. Luciano dice que al momento del reencuentro, lo de la bailarina no le importaba nada. Lo que más le interesó, dice Luciano, fue la inteligencia y el sentido del humor, y no necesariamente en ese orden. Es que Sara es divertida como poco. Y además, comillas, cito a Luciano, estaba bastante buena. Pero para que nadie se ofenda, el enamorado Luciano cambia de giro de inmediato, y ahora se vuelca al mundo interior. Dice que le importa. Estaba buena la Sara, dice, pero además toda esa riqueza espiritual que tiene y sensibilidad con todo. Cuando empezamos con el intercambio de libros me pasaba a Proust, imagínate, yo no llegaba más allá de Becker. Los dos estaban a punto de casarse, pero con otros, claro. Lo que fue bueno porque tenían compradas muchas cosas, dice Luciano. Luciano, no digas esas cosas. Pero sí es cierto, Sara, además vos tenías las sábanas bordadas y las tuviste que desbordar. Nos reencontramos en una playa a 100 kilómetros de Montevideo. Íbamos por la calle, vos te paraste y me dijiste, qué buena estás con esa poesía. Era mi tono poético de tanto leer a Becker, dice, te voy a llamar. Y lo hizo. Si adivinas quién habla, te ganás un viaje a las Bahamas. Y ella no adivinaba, me decía Francisco, y me daba como 7 nombres distintos. Continuando con la inspiración poética de Luciano, le dice, Sara, tengo 2 entradas para invitarte al Holiday on Ice. Fue lo más parecido al ballet que Luciano enseñó. Ahora veremos cómo esto se convirtió en un pas de deux. El gusto de Luciano por el ballet fue posterior. Él sabía que ella bailaba, pero nada más. Fue con los besos que comenzó una rutina de ir a verla todos los días a la función, pero le costó entrar porque era un chico de otro ambiente. A él le costó entender esa dedicación total. Las mujeres que había conocido antes eran estudiantes o trabajadoras y lo único que querían era tener tiempo libre para hacer otras cosas. Yo me ponía celoso de la profesión, dice Luciano. No celoso, dice Sara, es que no podías entender. De a poco empecé a pensar en su carrera, en que todos me decían que era ella única, que tenía que interesarme. Comenzó por estudiar la teoría y la historia del ballet y se dio cuenta de que lo suyo, lo de Luciano, era secundario. Ahora atención, declaración de amor de Sara. No secundario, Luciano, es que lo mío era más vocación que todo lo que tú podías hacer. Para mí lo más grande de Luciano es que aceptó que la persona que tenía más vocación de los dos era yo. Y en vez de ponerse celoso, se puso a estudiar y a apoyarme. Y eso fue lo que me hizo a mí. Sin eso, yo no sería quien soy. Señor Luciano. La Pasión Chile, se llama esta parte. Decidieron venirse a Chile porque en el municipal necesitaban gente y porque años antes el Teatro Sodre de Uruguay se había quemado y los artistas estaban huérfanos de casa y sin perspectiva. Luciano tenía 2 perfumerías y la familia estaba establecida. Ya habían llegado Leticia y Leonardo a los hijos. Si no es por la decisión de Luciano, no me vengo. Tenía a los niños chiquitos, 4 y 6 años. Imagínate venir a un lugar sin familia, sin conocidos y sin conocer a nadie, ni a la compañía. Todo era incierto. Como faltaban 3 meses para que terminara el año, vinimos, pero solo por ese tiempo para ver qué pasaba. Pero la Pasión Chile se desató al ver Sara, la sala que la acogía. Aquí habla Sara. Hacía 9 años que se había quemado mi teatro adorado y aquí encontraba al fin otro. En el escenario estaba además la espectacular escenografía para la Gioconda.
Todo era increíble. Mi primera vez aquí fue como la reina de las Willis en Giselle, con Eva Dokimova y Alexander Godunov. Ambos están muertos hoy. Fue muy excitante para mí. Finalmente, y esto es breve ya, El príncipe y el cisne. De Ana Karenina, de Julieta, Giselle, Aurora, Odette u Odín. Los amores escénicos de Sara han sido escuálidos o fornidos, todo seguro de muchas horas de estudio en los estudios de ballet, con dieta incluida, por supuesto. En casa, en cambio, su príncipe es gordito. El gordito que se corra, le gritó un día un fotógrafo que quería tener una imagen de él. Cuando nos casamos, él no era así, dice Sara divertida, me engañó y me echa a mí la culpa de que lo engordo. Es que es la mejor cocinera del mundo, aparte de bailar. A mí me encanta inventar en la cocina. Y no sabía cocinar cuando se casó conmigo, dice Luciano. Qué exagerado. Mirá que eres capaz de comer cualquier cosa. Lo único que me decía es, mi mamá lo hace diferente. ¿Por qué no le preguntas a mi mamá cómo se hace? Fue entre estas cosas que se forjó una carrera que permitió a Sara Nieto hacer de todo sobre el escenario. He bailado lo que más me gusta. No he dejado nada en el tintero. Ya no hablo de Giselle o cosas así, pero si no hubiera podido hacer La fierecilla domada, me hubiera sentido mal. Usted no recuerda, ella se entrega completamente a lo que hace. Hasta en la cocina repasa sus papeles, es fantástica. Eso, Luciano, pero sí es cierto. A veces ni la reconozco cuando está en un determinado rol. Es decir, ella es capaz de posesionarse de un papel hasta el punto de yo no reconocerla, de encontrar el personaje y no a la bailarina. Eso es lo máximo y lo que a mí más me gusta, y es lo que diferencia a un bailarín de un artista. Para terminar, una infidencia. Luciano habla. ¿Y sabés que Sara fuma? De bailarina activa toda la vida. Dejé de fumar una vez hace años, cuando eran chiquitos mis hijos, para los embarazos y esas cosas. Ahora, por suerte, se puede fumar menos en lugares públicos, y cada vez que prendes un cigarrillo es una incomodidad. Te han hecho consciente de que molestas a los demás. A ella le gusta bailar Rosalinda precisamente porque puede fumar en escena. Como venganza del destino, lo hizo en su última función. Mi última pregunta el domingo pasado a Luciano. ¿Sigue fumando la Sara? ¿Qué creen que respondió? ¿Y cómo? En realidad fuma igual que siempre. Ella dice, al igual que Mark Twain, que dejar de fumar es fácil. Ya lo hizo un montón de veces. Vamos a ver entonces cuándo dejará en verdad de bailar, porque dice Luciano que todavía baila en la cocina. Muchas gracias, Juan Antonio. Los dejo ahora con las palabras de Miguel. Señoras y señores, querida Sara, buenas tardes. Mi presencia aquí yo creo que está basada casi exclusivamente en que debo ser de las pocas personas, con Luciano, que conoce a Sara desde que era una niña. Y que por un azar del destino, por una suerte que he tenido, durante casi toda su carrera, hemos trabajado juntos. Eso que leyendo un poco este magnífico libro me remeció, porque uno va haciendo las cosas una después de la otra, un ballet, otro ballet, pero poder apreciar aquí, página tras página, escrito con tanto cariño, con tanta claridad, todas esas páginas de partituras que iban pasando frente a mis ojos, y mirando el escenario con todas esas producciones, y con Sara Nieto, que para mí es un ser humano, más que nada, que tengo muy cercano, si bien no nos hemos estado visitando toda la vida, pero que hemos estado espiritualmente juntos en una cantidad enorme de vivencias. Bueno, yo quedé impresionado con la oratoria del amigo Muñoz. Creo que hay muy poco para agregar, pero sí yo quisiera agregar algunas cosas en cuanto a la Sara Nieto joven, a la Sara Nieto de sus inicios, que, bueno, ahora se habla del Luciano gordito, pero Sara no era muy flaquita, era más bien redondita. Y una vez hizo de violín en una ópera y tenía toda la forma, las volutas, el diapasón, todo. Lo que les quiero decir es que aparentemente sin que ella se lo propusiera, empezó desde que entró al ballet
en esa época que María Ruanova, la gran bailarina argentina, que quizás ustedes no la ubiquen todos, fue una gran bailarina de nivel mundial, toma la dirección del ballet del Sodre, y Sara Nieto entra al cuerpo de baile, y casi al poco tiempo todo el mundo empezamos a sentir Sara, pero ¿quién es Sara? Porque había muchas bailarinas jóvenes. Y el asunto es que cada vez que se hacía un ballet, Sara desde su fila comenzaba a tener un destaque. Entonces todo el mundo, o casi todas las personas, comenzaron a hablar bien de ella, y sobre todo, quiero citar a dos, sobre todo quizás estén fallecidos los dos, pero Walter Arias fue uno de los primeros partners que tuvo Sara, fue de las personas que de un principio dijo, Sara Nieto va a ser una figura mundial en unos años más, lo que en aquel momento, salvo esa corrección que ella tenía y ese entusiasmo y ese don de gente que tenía, no todos podían vislumbrar. Y Pepe Vázquez, José Vázquez, que fue el bailarín que vino para acá, para Chile, y después se fue, en fin, personas que yo ya no he visto más. Bueno, comienza esta carrera en un teatro donde éramos una familia, pero sobre todo donde era difícil progresar en cuanto a obtener roles principales. Porque si bien los bailarines estaban sujetos a prueba de suficiencia, en un momento que un bailarín X o lo contrataban o asumía el cargo de primer bailarín o de primer solista o de corifeo, no lo movían más. Podían pasar años y años y lustros. Y entonces todas estas figuras que iban ahí llegando quedaban estancados en papeles más chicos o no podían acceder a los grandes roles. Y Sara Nieto, aún con esa desventaja, comenzó a hacer primeros roles, y en base a ese acceder a nuevos roles, quiero recordar una noche que está narrada en el libro, pero que yo la recuerdo muy especialmente, que es cuando ella es citada a bailar la Odette del Lago de los Cisnes en un parque nuestro, el Parque Rodó, sobre un lago. Ahí estaba el teatro, y ella con Eduardo Ramírez baila en ese Lago de los Cisnes, y ese día, como yo decía, ya en Uruguay decimos, se recibió de primera bailarina. Y yo, que era su amigo y yo era maestro interno del ballet, recuerdo que le regalé el libro de Isadora Duncan. ¿Lo tenés todavía? Lo tiene todavía. Bueno, de ahí en adelante Sara Nieto, aún con el teatro quemado y aún con tantas cosas en contra, factores en contra, fue ocupando su sitial, o sea, un sitial que iba más allá de los cargos, de los grados, de los honores, de los estrellatos, y siempre luciéndose y siempre progresando en un factor que yo quiero dejarlo bien claro porque yo lo presencié, y es que Sara Nieto se destacó de un principio por la técnica. Los bailarines de aquella época eran todos fuertes, expresivos, los brazos, mucho porte, pero llegado el momento de las piruetas, los fouettés, las cosas, los grand jetés, las cosas, hacían lo que podían, cortito, el developé cortito. Y entonces aparece esta muchacha, que era un poco más que una niña, y hacía todo limpio, o sea, siempre hizo todo limpio. 3 piruetas limpias, los fouettés limpios, todos los movimientos limpios. Pero al principio se decía, bueno, le falta un poco transmitir, porque era como que la técnica ocupaba el lugar principal y no así transmitir. Yo diría que ella comenzó muy de a poco a transmitir los roles, pero que esa tarea se realizó casi por entero acá en Santiago de Chile, en el Teatro Municipal, donde, habiéndola presenciado desde el año 83 al 95, en todos los ballets, porque yo creo que no dirigí 2 ballets, es la evolución fantástica que hizo Sara Nieto de ser una bailarina técnica a ser una gran artista, sin dejar de ser una bailarina técnica. Eso que una vez dice las cantantes de ópera, bueno, o los artistas o los pianistas, ¿cómo se puede ser expresivo sin dejar el factor técnico? En ese trayecto, en ese transcurrir el tiempo, desde la época de Montevideo a que yo dejé de dirigir ballet y ella dejó de bailar, en medio hay, imagínense, 5 o 6 programas anuales de distintas obras que vivimos juntos y donde hicimos muchas bromas. Y donde Sara Nieto aguantó estoicamente muchas cosas que pasaron con la música, porque los músicos somos ejecutantes vivos y no somos una cinta. Y siempre con buen genio, y cuando le decía, bueno, hoy cómo salió, hoy estaba un poco rápido, bueno, mañana va a estar bien. Pero debo decir una sola cosa bien cortita, porque todavía falta Andrés hablar. Una vez se me enojó, y se me enojó en serio, y no me gritó ni nada, se me enojó y me miró mal, cuando el maestro Jack Carter había puesto acá el Niño Brujo. No, el Niño Brujo
creo que lo había repuesto acá Rubén Chayán. Pero ese año vino Jack Carter, que era de los coreógrafos que yo conocí. Bueno, hay coreógrafos que no saben la música, y dicen, maestro, acá de pim, 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 pam, 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 pam. Nada más. Pero Jack Carter sabía cada nota de su partitura. Y después del ensayo general me dice, maestro, habla así, tiene una vocecita así, me dice, ¿sabe qué? Dice, mañana en Premiere usted debe dirigir todo más rápido, todo más rápido. Bueno, quizá él pensó que yo le iba a decir, avisar a los bailarines que iba a dirigir más rápido, y yo pensé que el maestro Jack Carter le iba a avisar, y el asunto es que no avisamos. Y yo me acuerdo que yo hice los tiempos que hizo el maestro Carter, pero yo los miraba y volaban por el aire de Edgardo Carter. Zoom, zoom, zoom. Termina el ballet y me acuerdo que ella me saca a saludar, me miró y me dice, hoy sí que corriste. Como esas muchas cosas que yo te agradezco, tu buen talante, tu buen genio, tu compañerismo, y como espectador te doy mi mayor admiración. Yo creo que fue un privilegiado por dirigir partituras para un artista como tú, con muchos otros también. El Lago de los Cisnes que hicimos con Julio también fue una cosa realmente para recordar. Pero yo me siento honrado por eso, por haber sido tu compañero y tu colega de hacer chistes. Eso te quería felicitar a las autoras del libro, porque es muy importante que en países donde la memoria muchas veces no funciona bien, queden escritas estas páginas para saber y decir en un futuro, esta fue la artista que tuvimos la dicha de tener en el municipal. Un beso para ti, para vos. Muchas gracias, Miguel. Los dejo ahora con Andrés Rodríguez. Prefiero también no usar micrófono si se oye bien. Sara Nieto, como dice el título del libro, primera bailarina estrella. Talento, ángel, carisma, técnica, equilibrio, cabeza, disciplina, trabajo, amor por su profesión, seriedad, rigor, consecuencia, humor, entrega, delicadeza, pasión, fragilidad, encanto, transparencia, dulzura y energía. Son todos estos algunos de los adjetivos que se me han venido a la cabeza cuando se trata de evocar la imagen y la carrera de Sara Nieto. Juan Antonio y Miguel se han referido a los orígenes del comienzo de la carrera de Sara y de su vida como pareja con Luciano. Yo quisiera enmarcar una parte de su carrera, la parte chilena de la carrera de Sara Nieto, dentro del contexto en el cual se dio, y detenerme en algunos momentos que fueron especialmente importantes en la trayectoria profesional del artista. En 1980, Sara Nieto debuta en Chile en Giselle. Tuvimos la oportunidad de verla como reina de las Willis, tal cual se llamaba Juan Antonio, en aquella Giselle que marcó tanto al público chileno junto a Eva Evdokimova y a Alexander Godunov. Ella vino en esa oportunidad con un contrato como artista invitada para participar en la temporada de ballet de ese año 1980. Tuvo mucho éxito y antes de volver a su país ya tenía un contrato para incorporarse a la compañía de ballet del Teatro Municipal en 1981 y ya como primera bailarina. La misma compañía que hoy día el ballet del Teatro Municipal, entonces todos conocen como el Ballet de Santiago. En ese año 1981, a mitad de temporada, los bailarines rusos invitados en ese momento, Leonid Kozlov y Valentina Kozlova, montan para la compañía El Lago de los Cisnes y le brindan a Sara la oportunidad que una vez que ellos parten del país, baile algunas funciones luego de la pareja rusa. Ella lo hizo maravillosamente.
Fuimos testigos presenciales de su gran actuación. Pero hay un hecho muy relevante que destacar en ese periodo y que explica en parte el surgimiento de la compañía. A comienzos de marzo del año 1981, asume como alcalde de Santiago Carlos Bombal, quien hacia la mitad del año decidió nombrar a nuevos ejecutivos en el Teatro Municipal y resuelve reformar drásticamente los cuerpos estables del Municipal, por ese entonces la Orquesta Filarmónica y el Ballet. Asimismo, anuncia la creación del primer coro profesional del Teatro Municipal. Para ello, el entonces alcalde decide inyectarle recursos económicos frescos al teatro, este ente jurídico que muchos conocen como, indistintamente, Corporación Cultural de Santiago o Teatro Municipal. Se triplica la subvención que anualmente otorgaba la Municipalidad de Santiago al funcionamiento de el primer coliseo del país. Con esa base, y junto a otros ejecutivos del teatro, una de las primeras responsabilidades que nos tocó asumir con el entonces vicepresidente Raúl Fiche fue encontrar un nuevo director para la compañía de ballet luego de la renuncia de su director Octavio Chintolesi. Así, en noviembre de 1981, y luego de diversas conversaciones con distintas personalidades internacionales del mundo del ballet, se llama a Iván Nagui para que visite Chile y observe a nuestra compañía de ballet. Nagui llega, la examina con cuidado y estudia sus posibilidades. Nagui, húngaro de nacimiento, era ex primer bailarín del American Ballet Theatre de Estados Unidos. Acepta finalmente el desafío de trasladarse a Chile y en febrero de 1982 se viene a vivir a nuestro país y comienza su gran trabajo como director artístico de la compañía. El teatro junto a Nagui llaman a reconcursar a toda la compañía de ballet y empieza una profunda reestructuración de la misma. Ciertamente que Sara Nieto queda como una primera bailarina indiscutida de la compañía. Hacia fines de ese año 1981 tenemos la oportunidad de ver en el Teatro Colón de Buenos Aires una brillante actuación de Fernando Bujones, también primer bailarín del American Ballet Theatre, y está su éxito y su perfección técnica como bailarín que de inmediato le formulamos una invitación para que inaugure la temporada de 1982 con La Bella Durmiente aquí en este teatro, junto a Sara Nieto, naturalmente. Sin embargo, en marzo de ese año y a 2 días del estreno de la nueva producción de La Bella Durmiente, Sara sufre una severa lesión mientras ensayaba la obra. Todavía la recuerdo junto a Luciano Lago, su marido, subiéndose envuelta en una frazada a la Kleinbus Volkswagen del teatro rumbo al hospital que la atendería. Su convalecencia fue larga y fue difícil para el teatro, pero ya en agosto de 1982, ella, ya recuperada, baila La Bella Durmiente junto a nuestra compañía de ballet en Montevideo, donde deslumbra a sus compatriotas que tanto la quieren. Y a fines de ese año, Sara retoma el rol de Aurora en otras funciones de La Bella Durmiente aquí en el teatro, que la compañía presentó hacia fines de esa temporada. ¿Cómo no recordar su Adagio de la Rosa, en el cual su técnica y su equilibrio sin par dejaban con la boca abierta a los espectadores, quienes veían a Sara Nieto durante largos segundos, sola, sin apoyo alguno, en un pie naturalmente. Se suceden varias temporadas y llegan a Chile importantes coreógrafos como Ben Stevenson, Ronald Hayden, y se adquieren los derechos de coreógrafos tan importantes como John Cranko y George Balanchine. En 1986 se materializa la gira inolvidable de la compañía de ballet Nueva York para las actuaciones en el teatro en el City Center en enero de ese año. Las funciones de Rosalinda fueron muy bien recibidas por el público y por la crítica neoyorquina, como sabemos, una de las más difíciles del mundo, quien no escatimó elogios para esta joven compañía y para su primera bailarina, Sara Nieto. El triunfo era total. Ese mismo año 1986, y al regreso de dicha gira, en una cena que se ofreció a la compañía de ballet, Sara Nieto es nombrada primera bailarina estrella por el director de ella, de la compañía, Iván Nagui. Como ustedes saben, la posibilidad de nombrar a una persona primera bailarina estrella en una compañía depende solamente
de la voluntad del director y tiene que tratarse de un director que tenga fama suficiente para otorgar ese nombramiento y la compañía tener también el prestigio suficiente como para contar entre sus elementos con una persona que reúna las condiciones de primera bailarina estrella, requisitos que Sara los tenía sobradamente. Sara Nieto se prodiga bailando en esos años. Los roles en su carrera se suceden sin cesar. A fines del año 86 protagoniza una memorable producción de la Silfid junto a Fernando Bujones, entonces consagrado como uno de los grandes del ballet mundial. Sin embargo, no menos memorables fueron sus presentaciones en 1989, cuando protagoniza una espectacular serie de Odette en el Lago de los Cisnes junto a Julio Boca, quien tengo el privilegio de tener a mi lado. Boca, que debutaba en nuestro país y que en 1985 había ganado la medalla de oro en el concurso internacional de Moscú, deslumbró a los chilenos con su técnica, precisión, saltos y giros. Junto a Sara Nieto hicieron una pareja maravillosa que cosechó con toda probabilidad los más apoteósicos y prolongados aplausos que se habían oído en el Teatro Municipal en muchos años. ¿Se recuerdan, Julio? ¿Se recuerdan, Sara? Yo me lo recuerdo todavía. Aplausos que se repitieron igualmente calurosos en cada una de las visitas que posteriormente Julio Boca hiciera a nuestro país durante su brillante carrera profesional. Y cómo no aprovechar la ocasión para recordar la presencia de Julio en este momento, su última presentación en este teatro en diciembre del 2006, cuando bailó, además del Hombre de la Corbata Roja, el gran padre de Don Quijote, con la misma energía, fuerza, brillo y precisión con la que había debutado 17 años antes. Pero volviendo a nuestra homenajeada a Sara Nieto, Rosalinda, Hanna en La Viuda Alegre, Manon, que bailara con Julio en Buenos Aires, en Santiago no, fue solamente mano a mano, sí se hizo en Buenos Aires. ¿O no? Ah, no fue Sara, disculpe. Con el ballet sí, pero no. Fue con el ballet y con Julio. Julieta de Romeo y Julieta, Catalina de la Fierecilla Domada, La Cenicienta, Ana Karenina, Tatiana de Eugenio Onieguin, Carmen, La Dama y el Bufón, con la coreografía célebre de John Cranco, Papillón, etcétera, etcétera, etcétera. Son decenas de roles los que ella bailó en nuestro y en muchos escenarios del mundo. En noviembre de 1996 se despide de los escenarios en una función muy emotiva, una función de gala que todavía guardamos en nuestra memoria. El sofisticado humor y la elegancia de su Rosalinda permanecerán por siempre guardados dentro de las paredes de este teatro que la vio crecer, florecer y consagrarse como una de las grandes de la danza que ha pasado por este teatro, que ha cumplido ya 152 años de vida. Sara Nieto dejó una huella muy profunda en este teatro municipal, por todos los adjetivos que señala al comienzo y que no voy a repetir, pero que la caracterizan a ella como persona y como bailarina. A ella, todo nuestro reconocimiento, cariño y amistad. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, para cerrar esta ronda de presentaciones, vamos a escuchar algunas palabras de Julio Boca, compañero de baile y amigo de Sara. Bueno, buenas tardes. La verdad ya se ha dicho muchas cosas. Como muchos deben saber, no es mi fuerte el hablar. Nunca lo fue. Pero la verdad, para mí ha sido un privilegio, no solo el que me haya pedido Sara de escribir unas líneas en el libro, sino también el privilegio que tuve de compartir el escenario con ella. Sobre todo cuando uno empezaba una carrera donde uno necesita de grandes artistas, de compartir con grandes artistas. Yo creo que como otros artistas que tuvieron la suerte de trabajar con ella, vieron su sensibilidad, sus miradas, su fuerza, siempre esa energía que hasta el último saludo estaba ahí presente.
Agradezco estar acá de nuevo en el teatro. Agradezco a las escritoras que dejen este legado para los futuros bailarines que puedan conocer a Sara, una parte de la Sara, porque hay otras cosas que no saben en el libro, ¿no? Seguramente. Pero no, gracias Sara, gracias porque la verdad fue un privilegio compartir el escenario, un privilegio tenerte como maestra en mi compañía, como asistente, de que ellos pudieran aprender de lo que es ser un artista, no solo los giros, los saltos, sino esa cosa de saber cómo se interpreta cada personaje y el amor que se tiene que tener en esta carrera, que cada vez la gente joven lo va olvidando. Y bueno, tener la suerte que ellos tuvieron de compartirlo. Te agradezco, como dije una vez más, a las escritoras, porque fue un esfuerzo, pero algo maravilloso que va a quedar para la historia de Latinoamérica en la danza, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias Julio por tus palabras y antes de finalizar quiero dejar con ustedes a las autoras de este libro, que si bien ambas provienen del mundo de las humanidades, Marisol es periodista y Francisca es licenciada en letras y actualmente está cursando un doctorado en Estados Unidos. Bueno, a pesar de esto, ellas tienen una pasión enorme por el ballet y una admiración también enorme por Sara, de quien fueron alumnas en su academia, lo cual las llevó a escribir esta biografía. Entonces, bueno, las dejo primero con Marisol y luego con Francisca. Gracias. Buenas tardes. La verdad es que hoy día pensaba improvisar unas palabras, pero con el correr del día me di cuenta que quizás iba a ser un poco imposible por la emoción que me iba a embargar en estos momentos de por fin ver concretado este proyecto que nos llevó bastante tiempo a hacer. En este libro se pueden ver reflejadas mis dos grandes pasiones, la lectura y el ballet. Desde pequeña tengo recuerdos que, sin siquiera saber leer, tomaba libros desde mi casa y pretendía leerle a las muñecas. Más tarde la curiosidad me llevó a ser fanática de las biografías, tanto así que sin darme cuenta me llegué a convertir en periodista. Mis otros recuerdos de niñez están relacionados con el ballet. Comencé a tomar clases a los 4 años, recién llegada desde Estados Unidos, necesitaba una forma de comunicarme con el resto de la gente. Y así fue como estuve casi 10 años en la Escuela de Ballet de Margot Muck, en Valparaíso, quien hoy está presente en el auditorio. Y a ella le debo no solo mis conocimientos técnicos, sino que también el amor que me infundió por la danza. Luego de haber terminado mis estudios universitarios, la nostalgia por el ballet me trajo a Santiago, buscando un lugar donde sentirme acogida y feliz en esta disciplina que me gustaba. Así llegué a la Academia de Sara y bueno, jamás imaginé lo que se venía por delante. Ella no solo era mi maestra, sino que también una persona cercana que siempre con una sonrisa compartía clase a clase sus experiencias. Y así nació la inquietud por plasmar las vivencias que yo escuchaba en estas clases, donde todas nos deteníamos a escucharla, podía parar la clase media hora y no importaba el reloj, uno se quedaba escuchándola. También me llamó la atención durante algunos viajes que hice, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas biografías de bailarines, de Baryshnikov, María Tolchi, Allegra Kent, pero ¿qué pasaba en Latinoamérica? ¿Dónde estaba esa historia escrita? ¿Cómo podía ser que nadie hasta ahora hubiese dejado escrito qué estaba pasando por este lado del mundo en el área del ballet? Entonces, tímidamente, me aproximé a Sara con la idea de escribir su biografía y ella humildemente me responde, ¿pero a quién le va a interesar leer mi vida? ¿A quién le va a interesar leer algo así? Logré convencerla de que iba a haber mucha gente como yo que estaría feliz de contar con este tipo de información, porque en el fondo contiene todas las cosas que yo alguna vez quise leer. Anécdotas tras bambalinas, historias de triunfo, también de tristeza, pero sobre todo perseverancia. La perseverancia que llevó a Sara al éxito y que a nosotras, después de 6 años de trabajo, nos da este libro como resultado.
una historia que retrata importantes años de la Compañía del Ballet del Sodre del Uruguay y de la Compañía del Ballet de Santiago de Chile. Gracias a la dedicación de Luciano, el marido de Sara, tuvimos un excelente punto de partida, porque tenía guardado cada recorte de prensa que salió de Sara desde sus inicios de su carrera hasta su retiro. Así pudimos construir un relato que después pudimos complementar con conversaciones con la misma Sara y con casi 100 entrevistados, que de una u otra forma fueron importantes en su vida personal y profesional. Esperamos que esta sea una suerte de homenaje a todos los que formaron parte de esta linda época, que también se convierta en un aporte para las nuevas generaciones que no alcanzaron a presenciarla, y los dejo cordialmente invitados a ser parte de esta linda aventura que hoy día recién comienza. Gracias. Yo voy a seguir el ejemplo de Juan Antonio y Andrés y leer sin micrófono. Espero que se oiga. Estimados Josefina, Julio, Andrés, Miguel, Juan Antonio, Marisol, tengo el honor de estar acompañada en esta testera por un magnífico artista de la danza de quien soy confesa admiradora, de un director general que hace milagros, de un notable director de orquesta que dirigió ballets que marcaron mi infancia, de un crítico incisivo y de una gran amiga. Y en esta sala, por un público entusiasta y, como nosotras, muchas veces fanático. Es sin duda una conjunción feliz de los astros, pues se necesita de todos nosotros para hacer un espectáculo de danza exitoso. Marisol ya les contó sobre la gestación de esta aventura que nos transformó de espectadoras de butaca a moscas en las paredes de tantas clases y ensayos que tuvimos la suerte de presenciar. A mí me queda tan solo reiterar los agradecimientos. Para llevar a buen término este proyecto nos encomendamos a la musa Terpsícore y también a Shiva, dios hindú de la danza, de la vida y del cosmos. Pero esta noche queremos agradecer también, en primer lugar, al sello El Mercurio Aguilar, a sus directivos y ejecutivos que acogieron y revisaron este libro. Y por sobre todo a Sara Nieto, por abrir su mundo artístico y personal para nosotras. A Luciano Lago, a su familia, a todos los maestros, colaboradores y amigos de Sara que generosamente compartieron su tiempo con nosotras, así como a nuestras familias y amistades por oír o fingir oír pacientemente nuestras interminables historias sobre piruetas y grand jeté. Oscar Wilde diría que toda persona tiene sus discípulos, pero es usualmente Judas el que escribe la biografía. No sé si Marisol y yo estemos cumpliendo el papel de Judas en este libro. Retratar una vida entera es imposible. Describir un momento histórico y cultural es aún más difícil. Sabemos que nuestro retrato es parcial, pues para mostrar una carrera tan extraordinaria tuvimos que escoger qué dejar de lado y qué versiones utilizar. En su poema Cuatro Cuartetos, T.S. Eliot escribió: en el punto fijo del mundo girante, ni desde ni hacia, en el punto fijo, allí está la danza. Para mí, este punto fijo es el espectador escritor, que observa el paso fugaz de este arte magnífico pero efímero sobre el escenario e intenta detenerlo por unos instantes para admirar su belleza. Espero que lean este libro como una historia de amor, desde luego en la vida personal de Sara y por sobre todo una historia de amor por la danza. Más allá de eso, nos queda tan solo seguir asistiendo a estos espectáculos para actualizar ese presente escénico que la palabra no alcanza a capturar. Termino con una anécdota personal. Yo pensaba que este evento consistía en un solemne ritual en el que, por motivos que yo no lograba entender enteramente, el grupo de invitados formaba un círculo y procedía a tomar ejemplares del nuevo libro y a lanzarlos por los aires. El paso del tiempo ha abierto mi mente a una lectura menos literal de este evento. Y esta noche no concluirá con un acto semejante. En vez de eso, quiero agradecerles inmensamente su presencia una vez más e invitarlos ahora a pasar a un cóctel para seguir compartiendo algunos momentos más. Muchas gracias.
tan lindas palabras. Digo, es difícil no emocionarse y hablar después de eso, ¿no? Quiero solo dar agradecimientos, bueno, a las autoras Marisol y Francisca, que en realidad siempre me dieron mucha confianza y me entregué a ellas porque sabía que lo iban a hacer bien. El esfuerzo, digo, yo lo he vivido casi junto con ellas y la verdad que llegaron a un logro maravilloso. Después quiero agradecer, bueno, a todos los que están presentes, a Miguel, a Andrés, Juan Antonio y especialmente a Julio. A Julio que, bueno, también hizo el prólogo del libro y tuvo la amabilidad de acompañarme. Es una persona a la que yo siento un cariño muy especial, no sé por qué, pero desde el primer día que lo vi lo he sentido un cariño como de madre a hijo, ¿ya? Porque podríamos haber sido madre. Y bueno, ¿qué más? Agradecer a todos ustedes por haberme acompañado, por estar acá, a mi familia, a mis nietas. Bueno, y nada más, espero que disfruten del libro como disfruté yo. A mí me emocionó mucho porque leer sobre mí misma y digo, volver a recordar toda la época, sobre todo mis primeros momentos de vida y de introducción a la danza y de mi Uruguay querido y de mi familia que ya no tengo. Entonces quiero que cuando lo lean, digo, piensen que a mí eso me emocionó muchísimo. Y está todo muy bueno, así que cómprenlo y lean. Bueno, nuevamente agradecerle su presencia, a Sara, a los presentadores, a las autoras, y ahora sí los invitamos a disfrutar de un cóctel. Ahora más porque se ve la clase. ¿Y parece que? Ah, como para que hagan. Me parece. Voy a ir a pedirle la mano. ¿Dónde por mí?